Vamos a estudiar la convergencia de la siguiente serie, la sumatoria con n mayor o igual a 2 de n sobre el logaritmo de n elevado a la n. Acá tenemos que para n mayor o igual a 2, a sub n sería n a la logaritmo de n sobre, acá me faltó, a la logaritmo de n era, ahí está, n a la logaritmo de n sobre el logaritmo de n a la n. Esto es mayor que 0. Si estamos en n mayor que 2, el logaritmo es positivo. Y acá también, esto es de n. Acá vuelve a ser lo mismo, tengo el logaritmo de n en el denominador. Y n es mayor que 2, así que toda esta expresión me quedaría siempre positiva. Ahora voy a aplicar el criterio de la raíz. Aplico el criterio de la raíz. Para eso tengo que calcular el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima de n a la logaritmo de n. O sea, tendría que calcular el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima del a sub n, que en este caso es esto que estoy escribiendo acá. Así que esto me queda. Antes de calcular el límite, vamos a ver cómo nos queda un poquito mejor esta expresión para poder calcularle el límite. Más que nada el numerador. La raíz enésima de n a la logaritmo de n es lo mismo que n a la logaritmo de n, todo eso elevado a la 1 sobre n. Y eso es lo mismo que n a la logaritmo de n sobre n, multiplico los exponentes. Ahora n es lo mismo que e a la logaritmo de n, y todo eso lo vuelvo a elevar al exponente que tenía acá, logaritmo de n sobre n. Y esto va a ser igual, si multiplico los exponentes, a e elevado a la logaritmo de n al cuadrado sobre n. Entonces, teniendo en cuenta eso, ahora el límite cuando n tiende a infinito de la raíz n de a sub n va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de e a la logaritmo de n al cuadrado sobre n, todo eso dividido el logaritmo de n. El denominador tiende a infinito, y si nos fijamos, el logaritmo de n es mucho menor que la raíz de n, entonces el logaritmo en el infinito, ¿no?, de n al cuadrado, perdón, así es mucho menor por orden de magnitud que n. Entonces, como esto es mucho más chiquito que esto en el infinito, perdón, ahí no se ve la hoja, les decía que como esto es mucho más chiquito que esto en el infinito, entonces el cociente del logaritmo de n al cuadrado sobre n va a tender a 0 por orden de magnitud. Esto tiende a 0 por orden de magnitud. Tengo algo que tiende a 0 sobre algo que tiende a infinito, tiende a 0. Con lo cual concluimos entonces que la serie que teníamos originalmente de n mayor o igual a 2 de n a la logaritmo de n sobre el logaritmo de n a la n converge.
El ejercicio que vamos a ver ahora dice: dada la serie, la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 1 menos menos 2 a la n por x a la n, hay que determinar el dominio de convergencia y hay que hallar una expresión funcional para la serie válida dentro de su intervalo de convergencia. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Primero vamos a recordar, lo tenía anotado acá y me apuré, que si yo tengo la sumatoria desde k igual 0 hasta infinito de x a la k, si tengo esta serie converge a 1 sobre 1 menos x, siempre y cuando el valor absoluto de x sea menor que 1. Si en vez de tener esto tengo la expresión desde k igual a 1 hasta infinito, x elevado a la k menos 1 sería equivalente a la expresión de arriba, solo que tengo el subíndice acá que arranca desde 1, y eso hace que cuando k vale 1, acá me quede 0. Acá cuando k vale 0, acá me queda x a la 0, el primer término. Es un cambio en los subíndices, nada más. Este arranca desde 1 y este arranca desde 0. Entonces va a converger a lo mismo con el valor absoluto de x menor que 1. Eso es necesario recordar. ¿Para qué? Vamos a ver entonces. Si yo tengo era la sumatoria desde k igual a 1 hasta infinito bueno, n acá era lo mismo, de 1 menos menos 2 a la n por x a la n, eso lo puedo separar como la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito. Si distribuyo x a la n para este término y para este, me va a quedar x a la n menos la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de menos 2 a la n por x a la n. Entonces, acá que tengo menos 2 a la n por x a la n, lo voy a escribir como menos 2x todo a la n. A esto le voy a llamar 1 y a esto le voy a llamar 2 para resolver acá abajo. 1 es la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de x a la n. Eso es igual a la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de x por x a la n menos 1. Simplemente separo una x. Ahora, como yo sé que si le saco la x fuera de la sumatoria, lo que me queda va a converger, voy a sacar un x afuera y voy a poner x por la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de x a la n menos 1. Y eso es igual a x por todo esto converge a 1 sobre 1 menos x, siempre que el valor absoluto de x sea menor que 1. Entonces, la primera de estas dos series en las que había separado la serie inicial va a converger siempre que el valor absoluto de x sea menor que 1. La segunda la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de menos 2x, todo eso a la n, es igual a la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de menos 2x, hago lo mismo que hice arriba,
por menos 2x a la n menos 1. Y eso es igual a menos 2x por la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de menos 2x a la n. ¿Por qué a la n menos 1? Porque tuve que separar en los dos casos, porque nosotros teníamos que el subíndice acá arranca desde 1. Entonces tenemos que mirar la serie que converge a 1 sobre 1 menos x cuando el subíndice empieza desde 1, ¿sí? No podemos usar el que empieza desde 0, por más que acá el exponente en el otro caso era n, ¿sí? Por eso tenemos que separar 1. Acá vuelvo a considerar lo mismo que consideré acá arriba. Como yo sé que esto que me queda acá converge, por eso puedo sacar este menos 2x fuera de la sumatoria. Entonces, ¿esto que me va a quedar? Eso converge a 1 sobre 1 menos menos 2x. Eso converge siempre y cuando, en realidad iría acá eso, para el módulo, o el valor absoluto en realidad de 2x menor que 1. Y eso ocurre cuando el valor absoluto de x es menor que 1 medio. Ahí tenemos lo que nos estaba faltando para encontrar el dominio de convergencia. Finalmente esto me va a quedar menos 2x sobre 1 más 2x. Entonces, si la primera serie en las dos que yo separé converge cuando el valor absoluto de x es menor que 1 y es la segunda cuando el valor absoluto de x es menor que 1 medio, el dominio de convergencia va a ser el módulo de x menor que 1 medio. Va a converger siempre y cuando el valor absoluto de x sea menor que 1 medio. Entonces, en ese caso, S, que es la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito, de x a la n menos menos 2 a la n por x a la n, va a ser igual a la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de x a la n menos menos 2x a la n, y eso es igual, por las dos cosas que analicé antes, a x por 1 sobre 1 menos x menos menos 2x por 1 sobre 1 más 2x. Si resuelvo ahí un poquito me va a quedar simplemente x sobre 1 menos x menos más, 2x sobre 1 más 2x con el módulo de x menor que 1 medio. Esta entonces sería la expresión funcional que me queda para que converja la serie siempre y cuando el valor absoluto de x sea menor que 1 medio. Que era lo que me pedían acá, hallar una expresión funcional para la serie válida dentro de su intervalo de convergencia. Así que me quedaría entonces lo que les mostraba de este lado. X sobre 1 menos x más 2x sobre 1 más 2x con el valor absoluto de x menor que 1 medio. Vamos a ver el último ejercicio que dice analizar si la siguiente serie es convergente y absolutamente convergente. Y la serie es la sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito de menos 1 a la n sobre n por la raíz del logaritmo natural de n. Entonces, veamos
aplicando el criterio de la integral para a sub n. Voy a ver a la sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito de 1 sobre n por la raíz cuadrada del logaritmo natural de n. Entonces, ¿qué es lo que tengo que ver? Para eso, tengo que ver primero si f de x como 1 sobre la raíz sobre x por la raíz cuadrada del logaritmo natural de x es mayor a 0, si es positiva. Acuérdense que era una función. El criterio de la integral lo puedo usar para una función positiva y decreciente. Entonces tengo que ver si esto es mayor que 0 para todo x mayor o igual a 2. Vamos a ver eso entonces. ¿Cómo? 1 sobre x es mayor a 0 para todo x mayor que 0 y el logaritmo natural de x es mayor a 0 para x mayor que 1, f de x es mayor que 0 para todo x mayor o igual a 2. Simplemente había que señalar que era lo que pasaba con 1 sobre x y la raíz del logaritmo natural de x. Segundo, tengo que ver si f de x es decreciente. Una forma de ver si es decreciente, porque ahí no es la única, después vamos a ver otra manera. Una forma para ver si es decreciente es analizar qué es lo que pasa con la derivada, que es como lo hacen en la teoría con algunos ejercicios. Entonces, voy a ver qué es lo que pasa con f' de x, que es lo que me queda. Tengo que derivar 1 sobre x por el logaritmo natural de x a la 1 medio. Y eso me queda menos x por el logaritmo natural de x a la 1 medio, la derivada de eso, sobre lo segundo al cuadrado. ¿Sí? Los miro como un cociente. X al cuadrado, después cada uno igual puede hacer sus propias cuentas. Voy a seguir en la otra hoja y voy a derivar x por el logaritmo natural de x a la 1 medio. Eso me queda. Menos 1 sobre x al cuadrado por el logaritmo natural de x por la raíz del logaritmo natural de x más x por 1 medio por el logaritmo natural de x a la menos 1 medio, lo estaba mirando como una potencia, por 1 sobre x. Acá puedo simplificar esto con esto y me va a quedar todo lo mismo, menos 1 sobre x al cuadrado por el logaritmo natural de x por la raíz del logaritmo natural de x más 1 sobre 2 por el logaritmo natural, la raíz del logaritmo natural de x. Y si resuelvo eso como una suma, me queda menos 1 sobre x al cuadrado por el logaritmo natural de x
por 2 por el logaritmo natural de x más 1 sobre 2 por la raíz del logaritmo natural de x. Multiplico y me va a quedar menos 2 por el logaritmo natural de x menos 1 sobre 2x al cuadrado por el logaritmo natural de x por la raíz del logaritmo natural de x. Vamos a revisar un poquito las cuentas. Tenía que derivar 1 sobre x por el logaritmo natural de x a la 1 medio. Entonces, lo que hice fue mirar eso como un cociente y dije, bueno, voy a hacer la derivada de lo primero, que sería 1, por lo segundo sin derivar. La derivada de 1 es 0, así que me queda, el primer término se anula, menos lo primero por la derivada de lo segundo, que es lo que escribí acá. Todo eso sobre lo segundo, el denominador, al cuadrado, y eso me queda x al cuadrado por el logaritmo natural de x. Lo que voy a hacer ahora es derivar lo que tengo en el numerador. Entonces, tengo menos 1 sobre x al cuadrado por el logaritmo natural de x, que eso es lo que tengo acá, simplemente lo escribí acá afuera, y ahora acá tengo la derivada de lo primero, miro esto como un producto, que es 1, por lo segundo sin derivar, es lo que está acá, la raíz del logaritmo natural de x, más lo primero por la derivada de lo segundo. Lo primero es x y la derivada de lo segundo va a ser 1 medio por el logaritmo natural de x a la menos 1 medio, como si fuese una potencia, por la derivada de lo de adentro, que es la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Eso es igual, me queda todo esto que está acá y ya simplemente estoy resolviendo, que eso es lo que les decía recién. Lo primero está igual, acá simplifiqué esta x con esta x, y esto que lo puedo escribir en el denominador, lo puse en el denominador junto con el 2. Después lo que hice fue sumar esto, con denominador común 2 raíz del logaritmo natural de x, entonces me queda esto dividido 1 me da 2 por la raíz del logaritmo natural de x, por la raíz del logaritmo natural de x me queda 2 logaritmo natural de x, más esto dividido esto 1 por 1, 1, es lo que está acá. Y después simplemente lo que hice fue multiplicar lo de arriba por menos 1 y lo de abajo entre sí. Así que me quedaría esto negativo, que es lo que está acá. Y esto por esto me queda todo lo mismo, están todos los factores, porque ahí ya no puedo juntar nada. Así que esa expresión, si nos fijamos, para x, yo tenía que ver si era positiva, para x, negativa, perdón, mayor que 2, el logaritmo natural es positivo. Entonces, si el logaritmo natural es positivo, acá tengo x al cuadrado, que es siempre positivo para cualquier valor de x. El logaritmo natural de x es positivo para x mayor que 2, y acá vuelvo a usar el mismo argumento, entonces me va a quedar en el denominador algo que va a ser siempre positivo, y en el numerador algo que va a ser negativo, porque acá tengo menos, y acá esto es algo positivo. Entonces, ¿qué me queda? Que todo esto va a ser siempre negativo. Y eso es la derivada de la función. Y si la función es negativa siempre, en el intervalo donde estamos trabajando, eso significa que es decreciente. Que era lo otro que queríamos ver. Bueno, entonces, si tengo que se cumplen las dos hipótesis para el criterio de la integral, lo que voy a hacer es usar el criterio de la integral. ¿Qué decía eso? ¿Qué decía el criterio de la integral? Que si se cumplían esas dos cosas, o sea que si tenía una función que era positiva y decreciente en ese intervalo, en este caso para x mayor o igual a 2, entonces
la serie que tenemos acá, la sumatoria es de n igual a 2 hasta infinito, de 1 sobre n por la raíz del logaritmo natural de x, y la integral desde 2 hasta infinito de 1 sobre x por la raíz del logaritmo natural de x, tienen el mismo comportamiento. ¿Qué significa eso? Que si una converge, la otra converge, y si una diverge, la otra también diverge. Entonces, lo que voy a hacer yo es, voy a mirar qué ocurre con la integral. Y que es igual a la integral desde 2 hasta infinito de 1 sobre x por la raíz del logaritmo natural de x diferencial de x, va a ser el límite cuando b tiende a infinito de la integral desde 2 hasta b de 1 sobre x por la raíz del logaritmo natural de x. Ahora, si yo uso una sustitución, si le llamo w al logaritmo natural de x, diferencial de w va a ser 1 sobre x diferencial de x. Entonces, la integral de 1 sobre x por la raíz del logaritmo natural de x, me va a quedar la integral de 1 sobre la raíz de w diferencial de w. Esto es w y 1 sobre x diferencial de x es diferencial de w. Y eso es, la integral de eso es 2 raíz de w más un c. Entonces me queda 2 por la raíz del logaritmo natural de x más un c. Entonces, con este resultado, y que era el límite cuando b tiende a infinito de la integral desde 2 hasta b de 1 sobre x por la raíz del logaritmo natural de x diferencial de x, va a ser igual al límite cuando b tiende a infinito de 2 por la raíz del logaritmo natural de x, evaluado desde 2 hasta b. Y eso es el límite cuando b tiende a infinito de 2 por la raíz del logaritmo natural de b menos 2 por la raíz del logaritmo natural de 2. Ahora esto tiende a infinito, cuando b tiende a infinito. Entonces diverge. ¿Qué significa eso entonces? Que S, que era la serie, no es absolutamente convergente. Recuerden que lo que nosotros estábamos mirando es el valor absoluto, porque tomamos como a sub n el valor absoluto de la expresión que teníamos en la serie. Acá en esta hoja. Nosotros teníamos acá menos 1 a la n sobre n por la raíz del logaritmo natural de n, y acá tomé para ver el criterio de la integral, aplicando el criterio, me fijé si podía aplicar el criterio de la integral a esta expresión que está acá, que esa es 1 sobre n por la raíz del logaritmo natural de n.
Entonces, ya tenemos que no converge absolutamente. Vamos a ver si converge condicionalmente. Ahora, si miramos más o menos los criterios que nos dieron como herramienta, como ese es una serie alternada, tenemos que un término es positivo, el otro es negativo, el otro es positivo, el otro es negativo, porque tenemos menos 1 a la n. Voy a usar el criterio de Leibniz. Para analizar su convergencia. Donde a sub n es 1 sobre n por la raíz del logaritmo natural de n. Entonces, ¿qué hay que ver acá? Bueno, para aplicarlo entonces tenemos que tener una serie alternada, S es alternada, así que esto se cumple. Tenemos que ver que el límite cuando... ¿Qué es lo que pasa con el límite cuando n tiende a infinito de a sub n? Eso tiene que tender a 0. El límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n por la raíz del logaritmo natural de n, como el denominador tiende a infinito, nos queda 1 sobre algo que tiende a infinito, tiende a 0. Así que eso ya está. Y lo último que tenemos que ver es si decrece. Ya vimos que sí, que decrece. Pero vamos a verlo de otra manera. Para ver que decrece, puedo hacer a sub n más 1 dividido a sub n, y me tendría que quedar que eso sea menor que 1. ¿Por qué menor que 1? Si el numerador es más grande que el denominador, cuando yo haga el cociente me va a quedar menor que 1. Entonces, a sub n más 1 dividido a sub n va a ser 1 dividido n más 1 por la raíz cuadrada del logaritmo natural de n más 1 sobre, ese sería la sub n más 1, 1 sobre n por el logaritmo, la raíz cuadrada del logaritmo natural de n. Y eso es igual. Si hago esto, dividido todo esto, me va a quedar n por el logaritmo, por la raíz cuadrada del logaritmo natural de n en el numerador, n por la raíz cuadrada del logaritmo natural de n, y en el denominador me va a quedar esto, n más 1, simplemente lo miro como una división de fracciones, que es eso. Esto es igual. Voy a sacar n y n más 1, lo voy a multiplicar, sigo en del otro lado. Por la raíz del logaritmo natural de n sobre el logaritmo natural de n más 1. Ahora tengo n dividido un número más grande. Hoy me confundí con lo que había dicho. Tenía que... Si es decreciente, lo que queremos ver nosotros es que es decreciente. Por eso vimos, estamos tratando de ver que sea decreciente haciendo el cociente de a sub n más 1 dividido a sub n. Si eso nos da menor que 1, ¿qué va a significar?
que a sub n más 1 es más chiquito que a sub n. Si el que le sigue a A sub n es más chico, significa que va a ir bajando. O sea que va a ir decreciendo la serie. Eso es lo que queríamos ver. Porque hoy me confundí cuando lo dije, me parece. Entonces, acá que tengo n dividido n más 1. Claramente n más 1 es un número más grande que n. Entonces, si n más 1 es más grande que n, el cociente nos va a quedar más chico que 1. Esto es menor que 1. Y lo mismo pasa para el logaritmo natural. El logaritmo natural es una función creciente. Entonces, si es una función creciente, el logaritmo natural de un número más grande va a ser más grande que el logaritmo natural de n. N más 1 se supone que es más grande que n. Entonces acá esto también nos va a quedar menor que 1. Con lo cual un número menor que 1 por un número menor que 1 nos queda menor a 1 para todo n perteneciente a los naturales, con n mayor o igual a 1. Con lo cual A sub n decrece. La serie que estábamos mirando decrece. Entonces, como se cumplen las tres condiciones, podemos decir que S, que es la sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito, de menos 1 a la n sobre n por la raíz del logaritmo natural de n, converge condicionalmente. Y ahí quedaría finalizado el ejercicio.